Hola a todos mis queridos seguidores, hoy nosotros vamos a comercializar en la plataforma Cotex y les recuerdo para los que son nuevos en mi canal que lo que estoy haciendo es comercializar con las opciones binarias, ¿vale? Normalmente lo hago en dos plataformas, de esto les contaré en adelante, y hoy lo que quiero hacer es comercializar con los gráficos OTC. ¿Y qué son? Pues son las cotizaciones fuera del mercado de la bolsa que no reaccionen a las noticias, pero el análisis técnico sí que se puede utilizar. Claro que también se puede utilizar el análisis junto con los indicadores y hoy nosotros vamos a utilizar la estrategia basada en el análisis técnico, como siempre. Y para ayuda al análisis técnico vamos a utilizar el indicador las bandas de Bollinger. Miren, este indicador ya lo tengo conectado, que se compone del borde inferior y superior en la media móvil por el medio. Y les recuerdo cómo funciona, se lo comento. Con la tendencia ascendente, el precio está mayoritariamente por la parte superior del indicador y la media móvil sirve como el nivel de soporte, y luego el precio puede ir también empujarse del borde inferior del indicador. Y miren, la tendencia cuando es descendente, la media móvil sirve como nivel de resistencia, y cuando tenemos el pasillo, vamos a llamarlo así, el precio se está moviéndose en horizontal y resulta que el precio se empuja del borde inferior o superior del canal y va arriba o abajo, o cuando sale del borde del indicador, esto quiere decir que próximamente el precio va a volver al canal y el precio pues va a ir según donde iba, ¿no? En este caso para abajo. Y todo esto lo vamos a utilizar en nuestro trading hoy. El indicador nos va a ayudar a determinar el rango dentro del cual está el precio, y no hay que olvidar de los niveles de soporte y resistencia, y siempre hay que prestar atención a la situación general porque solamente la combinación del análisis técnico de nuestra experiencia nos darán buenos resultados. Obligatoriamente vean el vídeo hasta el final porque nosotros vamos a buscar situaciones parecidas en el mercado y intentaremos ganar, ¿vale? Ustedes podrán ver cómo yo trabajo con este indicador en ejemplo vivo, y quizá esta forma de trading les guste y ustedes también querrán ganar bien y podrán hacerlo con esta estrategia. Les recuerdo que yo utilizo las velas de 15 segundos japonesas y entro en las posiciones de 1 a 5 minutos dependiendo de la situación del mercado, pero normalmente durante el uso de este indicador con 15 segundos las posiciones las abro de 1 a 3 minutos. En la mayoría de las situaciones este tiempo es suficiente y yo trabajo con las situaciones que yo entiendo mejor, claro, porque obvio que las situaciones funcionan prácticamente de la misma manera. Y bueno, vamos a por ello, vamos a buscar el primer punto para entrar. Pues aquí vemos que el precio va seguramente para arriba, se forman las velas verdes, el precio ha salido por fuera del indicador de su borde superior y vamos a abrir una posición corta de 1 minuto porque vemos que ahora se forma la vela roja, lo que quiere decir que con más probabilidad el precio se empujará del borde superior, era para abajo, habrá un movimiento en correcciones, el precio volverá en este pasillo y nosotros con este movimiento intentaremos ganar porque en las situaciones así normalmente 1 minuto es suficiente. Y vemos que tenemos el nivel de resistencia y vemos que este nivel se ha roto con la vela impulsiva verde. Esto también nos quiere decir que después de esta ruptura habrá un crecimiento no, un bajón. Y resulta que aquí el análisis técnico y las pistas del indicador nos ayudan a ver que el movimiento del precio va a ir abajo. A ver. Sí, y como pueden ver, realmente así fue. El precio ha ido para abajo y pudimos ganar acá. 1 minuto nos ha sido suficiente y así es como vamos a comercializar nosotros. Vamos a utilizar el análisis técnico y vamos a prestar atención a las pistas del indicador. Qué bien, hemos logrado nuestros primeros beneficios y vamos a seguir. ¿Qué vemos aquí, chicos? Vemos el nivel de soporte, ¿vale? Y vemos que en el momento actual ha habido la tendencia
descendente, el precio casi se acercó hacia el nivel de soporte y vamos a abrir una posición larga de 1 minuto porque con más probabilidad aquí de este movimiento para abajo el precio va a empujarse del nivel de soporte y irá para arriba y por eso habrá una reacción no solo del nivel de soporte sino del borde inferior también del indicador y así compaginando las pistas del indicador y el análisis técnico podemos ver que habrá un crecimiento y con este movimiento nosotros intentaremos ganar. Esperaremos y mientras tanto les invito amigos a mi canal cerrado en Telegram. Es un canal cerrado donde yo comparto mis ideas, mis estrategias, donde anuncio la publicación de mis vídeos, donde hago sesiones abiertas de trading, un poquito de todo, ¿vale? Por eso no duden en entrar en mi canal cerrado en Telegram, donde les voy a compartir incluso más cosas motivacionales, ¿vale? Más vídeos tipo así. Así que yo les espero con mucha ansia y para entrar allá hay que hacer un par de cosas. 1, escribirme por privado porque yo primero no escribo a nadie. 2, indicar la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado ya así, de uno. Así que no lo duden, yo con mucho gusto les espero allá y vamos a por ello. Muy bien, ¿qué podemos ver acá? Que sí, ha habido un chiquitico crecimiento perfecto y aquí ganamos. 1 minuto ha sido suficiente y estas situaciones sí que funcionan bien. Vale, mientras todo está así de bien, vamos a seguir. A ver amigos, vemos que en el momento actual tenemos el movimiento ascendente, se forman las velas verdes impulsivas y aquí también está el nivel de resistencia. Aquí les propongo abrir una posición corta de 1 minuto porque con más probabilidad el precio va a ir para abajo y como pueden ver aquí el precio quizás se empujará del nivel de resistencia y del borde superior del indicador también habrá reacción porque quizá que después de un movimiento así ascendente el precio irá al lado opuesto y como ustedes saben en la mayoría de los casos de situaciones así 1 minuto puede ser suficiente y con este movimiento en correcciones intentaremos ganar. Vamos a ver cómo cambia el precio. Muy bien amigos, bastante bien, como pueden ver ha habido una reacción, el precio se empujó y empezó a ir abajo y es donde pudimos ganar. Las situaciones así en mayoría de los casos sí que funcionan bien y vale, mientras todo está así de bien, sigamos. Bien, otra posición la quiero abrir aquí mismo con este mismo par de divisa porque vemos que ha habido un bajón, se formaron las velas impulsivas rojas, el precio ha salido por el borde inferior del indicador, por eso abrimos aquí una posición larga de 1 minuto y vemos que las mínimas aparecen cada vez más arriba, lo que quiere decir que el precio ya se ha empujado varias veces del indicador, del borde inferior, ¿no? Entonces aquí igual el precio irá arriba, supongo, y aquí como siempre nos queda esperar para ver los resultados. Eso es, así fue. Como pueden ver el precio realmente se empujó de esta zona y siguió su movimiento arriba. Es donde pudimos pronosticar correctamente el movimiento del precio con ayuda del indicador, ¿vale? Y vamos por un punto más. Muy bien amigos, vemos aquí que se forman las velas impulsivas verdes. Ok, el precio ya ha salido un poquito más arriba de nuestro indicador, de la línea del indicador y se forma la vela roja. Vamos a abrir rápido una posición corta de 1 minuto porque vemos aquí que las máximas del precio aparecen más abajo y el potencial general del precio va para bajar y así con más probabilidad el precio seguirá abajo y con este movimiento nosotros intentaremos ganar. Aquí simplemente nos queda esperar y no olviden de de suscribirse a mi canal en YouTube para no perder mis estrategias, para no perder los vídeos, para ir y probar las situaciones, las estrategias así
inmediatamente y pues ganar con ello. Espero sus me gusta. Bien chicos, bastante bien. Como pueden ver, el precio sí que se empujó de la zona y ha habido un chiquitico bajón. Vale, un minuto ha sido suficiente, perfecto, y pudimos ganar con este movimiento en correcciones. Yo creo que todo está bien, vamos a seguir. Aquí tenemos el nivel de soporte, ¿sí? El precio ha salido fuera del nivel y ha salido un poquito más abajo del nivel del indicador, por eso vamos a abrir una posición larga, porque yo creo que con mucha probabilidad, después de este movimiento descendente, la ruptura del nivel, el precio estará en la zona de correcciones y habrá cambio del precio al lado opuesto, y con este movimiento nosotros intentaremos ganar. Vamos a ver. Sí, vale. El precio se empujó de la borde inferior del precio y ha ido arriba. Y nosotros, pues, se cumplió, ¿no?, nuestra provisión. Así el indicador nos ayudó a ver esta frontera, esta zona donde el precio ha dado esta vuelta. Y el indicador aquí nos ayuda con el pronóstico de a dónde va a ir el precio. Vamos a seguir aquí. Vale, vemos que en el momento actual tenemos la tendencia descendente y el precio va mayoritariamente por la parte inferior del precio, y la línea, la media móvil, es como la zona del nivel de resistencia. Vemos que el precio se acerca hacia el nivel, hasta la media móvil, y de nuevo va para abajo. Vale, vamos a abrir aquí de 2 minutos una posición corta según la tendencia descendente, porque con más probabilidad acá el precio seguirá abajo hacia el nivel de soporte, porque vemos que abajo tenemos el nivel de soporte y hay espacio aún. Y 2 minutos aquí he tomado como el tiempo de sobra, porque saben que el precio no siempre va empujándose de la media móvil, también puede partir del borde inferior del indicador, sí. Y a ver, que aquí el precio puede ir arriba y luego ir para abajo, por eso aquí, teniendo en cuenta todas estas cosas, estos momentos, hemos tomado 2 minutos como el tiempo de sobra. Así que espero que esto se les entienda, y aquí nos queda esperar para ver si nuestro análisis técnico esta vez es correcto. Perfecto, eso sí que me gusta. El precio se empujó del borde superior del indicador y ha ido para abajo. Vale, ahora se forma la vela verde. Vale, vamos a abrir una posición larga de 2 minutos, porque vemos que las velas rojas ya han salido por fuera del borde inferior del indicador. El precio ya se acercó hacia el nivel de soporte y por eso puede haber una reacción tanto del nivel de soporte como del borde inferior del indicador. El precio va a empujarse para ir arriba y es donde habrá un movimiento en correcciones. Por eso, con este movimiento en correcciones, nosotros vamos a intentar ganar. Ahora nos queda vigilar un poquito para ver cómo termina la cosa, y como pueden ver, ya les había dicho esto al inicio de mi video, hoy comercializo en la plataforma Quotex, que la verdad es que me encanta, igual como la Pocket Option, que son dos a las que yo confío muchísimo. Si están pensando en qué plataforma elegir, pues prueban estas dos, que no hay que pagar por ellas, hay que registrarse simplemente y pues ver si esto les funciona o no. De hecho, también tenemos la cuenta demo para intentar comercializar con el dinero irreal, ¿vale? Y trabajar con sus estrategias para asegurarse de que sí funcionen así como ustedes piensan, ¿no? Entonces no duden en registrarse allá, probar las estrategias, ganar lo real, ganar en la cuenta demo y recibir para su primer depósito un bono del 50%. Aprovechenlo, disfruten y vamos a ver la posición. Muy bien, hemos tenido un chiquitico apagón, el precio entró en la zona de flat, pero el punto del cierre de la posición ha estado más arriba del punto de entrada, por eso ganamos aquí, pero del borde inferior vemos que sí ha habido reacción,
nosotros pronosticamos correctamente el movimiento del gráfico y aquí les propongo seguir. A ver, otra posición la quiero abrir acá mismo con este par de divisa ha pasado un tiempo porque vemos que después de la zona de flat ha habido la ruptura del nivel de soporte, se formaron las velas impulsivas rojas y es donde vamos a abrir una posición de 1 minuto larga porque el precio ha salido por fuera del indicador e empezó a formarse la vela verde. Así comprendemos que próximamente el precio irá empujándose de la zona y va a ir al lado opuesto, y con este movimiento de nuevo intentaremos ganar. Aquí solamente nos queda esperar. Perfecto. Sí, miren, pues el precio sí que se empujó de esta zona, empezaron a formarse las velas verdes. Eso sí que me gusta. Y después hemos visto que después de que el precio bajó y estuvo fuera del indicador, el precio empezó a ir arriba, vale. O sea que el indicador nos ayuda y sus pistas sí que funcionan. Miren, siguen formándose las velas verdes y pues aquí mismo vemos que el precio ya se está saliendo por fuera del borde superior del indicador. Tenemos un chiquitico apagón. ¿Esto qué quiere decirnos? Que el precio va a ir abajo, por eso vamos a verlo por 1 minuto. Vamos a abrir la posición varias y quizá aquí habrá una reacción y el precio va a empujarse de la zona para ir abajo. Y aquí vemos que el potencial general del precio va para bajar, las máximas aparecen cada vez más abajo y con este movimiento descendente vamos a intentar ganar. Espero que acá 1 minuto nos va a ser suficiente. Y ahora nos queda esperar para ver qué pasa. Pues bien, miren, como pueden ver el precio se empujó de esta zona y siguieron formándose las velas rojas. El indicador de nuevo nos ayudó a determinar la zona del que el precio iba abajo y así nosotros pudimos pronosticar el movimiento del precio en todas las etapas y en todas las situaciones nos ayudó el indicador. Nosotros hemos tenido en cuenta sus bordes, hemos tenido en cuenta también el análisis técnico y así el análisis técnico y las pistas del indicador en general funcionan bien. Yo voy a fijar mis ingresos acá. Gracias por ver mi video hasta el final, espero que les haya gustado y ya saben más cosas importantes y valiosas. Vayan a probar a conectar este indicador ustedes mismos para encontrar situaciones parecidas, porque la verdad no es nada complicado. Así, paso a paso, van acumulando su propia experiencia y todo les va a salir bien. Yo aquí me despido, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta, entren en mi Telegram y les deseo a todos muchísimo éxito y para que todas sus posiciones se cierran positivamente. Si hay unas que no se cierran bien, pues que sean poquísimas. Nos vemos en mis próximos vídeos. Gracias, chao.